La rabia puede ser algo aterrador, y algunos incluso llegan a decir que crea literalmente zombies, y en este video averiguaremos si eso es cierto, observando los cadáveres y distintos órganos y tejidos que están afectados por este virus. Además hablaremos de los síntomas que aparecen por esto y lo más importante, por qué es tan especial la prevención y el tratamiento de la rabia. Será un video rabioso y tenebroso, así que entrémosle a la maravilla anatómica y fisiológica. ¿Y qué es la rabia? La rabia se traduce como locura o furia, y es una buena descripción basándonos en lo que hace esta enfermedad, la cual generalmente suele ser causada por el virus de la rabia, aunque hay otros virus que la pueden causar, pero más allá de cuál sea el virus, todos van a ser ejemplos de lo que se conoce como Lissa virus. Lissa se puede traducir como violencia, lo cual vuelve a decirnos mucho sobre lo que esta enfermedad es capaz de hacer. Pero aún hoy en día, la rabia todavía mata entre 50 a 70.000 personas en todo el mundo cada año. La rabia es un ejemplo de lo que se llama enfermedad zoonótica, o sea, una que se transmite de animales a humanos, aunque han habido algunos casos puntuales de transmisión directa de humano a humano, pero eso es algo muy poco frecuente, así que por lo general, digamos que es transmitida de animales a humanos, y siempre entre mamíferos, así que podría ser por animales como ganado, gatos, mapaches, zorrillos, siendo los perros el transmisor más común en todo el mundo. Pero el murciélago es el más común en los Estados Unidos, y esto se debe a que en su mayoría se aplican vacunas contra la rabia a mascotas y a la fauna por todo el país. Este es un virus neurotrófico, que significa que está adaptado para atacar al sistema nervioso. Y veremos qué le hace directamente al cerebro, y qué es lo que lo vuelve un virus tan difícil de tratar o detener. Detalles que aprenderemos en un minuto, pero les adelanto que si los síntomas ya comenzaron, solo un pequeño número de personas llega a sobrevivir a esta infección. Por eso es que vas a verlo descrito como con casi 100% de mortalidad si alguien ya tiene los síntomas. Y por eso el tratamiento a tiempo importa y mucho, por lo cual toca charlar del periodo de incubación y transmisión. La rabia se transmite a través de la saliva de un animal infectado, mayormente por mordeduras, pero también por arañazos o lamidas en heridas abiertas o en las membranas mucosas. El periodo de incubación se refiere al tiempo entre la exposición al virus y el inicio de los síntomas, resumiendo el tiempo que toma desde que te muerde hasta que aparecen los síntomas. Y la rabia tiene un largo periodo de incubación, con un promedio de 1 a 3 meses. Sin embargo, ha habido casos donde el paciente tuvo síntomas a los pocos días de haber sido mordido, y luego hay otros casos donde tomaron muchos años, como el conocido caso de un hombre que fue mordido por un perro en Brasil 8 años antes de tener síntomas. Sí, es algo que asusta, pero ese es un caso muy raro. Así que recorramos la ruta de este virus, de la mordida al cerebro. Hagamos de cuenta que alguien es mordido en el brazo. Sí, estás viendo un brazo sin su piel. El virus va a comenzar a replicarse en el tejido muscular. Pero el tejido muscular no es su objetivo principal. Por eso el virus no se replica tan rápido en este tejido, y esa es una de las razones de por qué la incubación es tan larga. Sin embargo, los músculos están muy inervados con nervios. Por lo tanto, el virus irá por los nervios periféricos. Digamos que entrará en este nervio cubital que ves aquí. Y así empiezas a desarrollar síntomas como entumecimiento y hormigueo, indicando que el virus de la rabia logró entrar al sistema nervioso. Además, puedes desarrollar otros síntomas como la fiebre, pero una vez que el nervio entró a un nervio periférico, entonces va a migrar en una dirección retrógrada o proximalmente por los nervios del brazo a unos 50 a 100 milímetros por día, hasta que llega a la médula espinal. Los virus de la rabia entonces se replican y ascienden rápidamente por la médula espinal hasta llegar al cerebro. Ahora, quiero repetir que el periodo de incubación y este proceso general de ir de la mordida al cerebro suele pasar de 1 a 3 meses. Pero a veces puede tomar más que eso y a veces puede ser más corto. Pero algo que sí favorece que el periodo de incubación sea breve, o de nuevo, que el virus llegue desde la mordida al cerebro más rápido, podría ser si alguien fue mordido en un área que estuviera ricamente inervada con vasos sanguíneos o nervios, o en el cuello o cabeza. La mordida y su ubicación siempre se deben evaluar, pero más allá de la ubicación, una vez que el virus llega al cerebrito, aquí es donde un gran problema
se convierte en uno gigante. El virus de la rabia se replicará velozmente en el cerebro y esto provocará una inflamación progresiva y una encefalopatía. La traducción de encefalopatía sería como una enfermedad o condición del cerebro. Y esto va a resultar en los síntomas de la rabia. Ahora, la presentación clásica de la rabia encefalítica incluye fiebre, hidrofobia, espasmos faringios, periodos de hiperactividad y agresión, luego el coma y al final, muerte. Todos tenemos una idea muy clara de lo que es la fiebre, pero ¿qué es todo eso de hidrofobia? Porque la hidrofobia es la característica más evidente de la rabia y ocurre en la mayoría de los casos. La hidrofobia es el miedo al agua, es como si desarrollaras de repente un terror total al agua. Y esto sucede porque la rabia causa varios espasmos faringios involuntarios mientras intentas beber, y los músculos faringios son los músculos que conforman tu garganta. A medida que la enfermedad progresa, con solo ver o que nombren el agua, se pueden generar espasmos involuntarios. En algunas personas, incluso tomar aire en una respiración profunda también puede generar espasmos, lo cual llega a causar acrofobia o miedo al aire. Pero no está ni cerca de lo común que es la hidrofobia. Incluso puedes tener sobreactividad autonómica, haciendo que el sistema nervioso autónomo controle automáticamente el músculo liso y las glándulas. Y en el caso de la rabia, afecta a glándulas sudoríparas, resultando en sudoración, a las glándulas lagrimales, causando producción excesiva de lágrimas, y a las salivales, causando aumento de salivación. Algo confirmadísimo del virus es que viaja en la saliva, o se propaga por mordeduras. La agitación y la combatividad también son comunes. Ahora seamos claros aquí. No es como si una persona con rabia tuviera esta locura imparable y violenta, como si fuera a estar persiguiéndote para siempre como un zombie tratando de morderte. Sí, la persona puede volverse agresiva y maníaca, pero esto es episódico. No es que ellos ahora tienen la misión principal de sacarte un pedazo, repito, episódico, y esto a menudo es seguido por periodos de calma. Tarde o temprano, el paciente caerá en coma y al final morirá. Las personas generalmente mueren en el coma por asfixia o por un paro respiratorio, por los espasmos musculares o por algunas convulsiones incontrolables. Ahora, todos los síntomas que mencioné se consideran en la rabia encefalítica, pero cerca del 20% de los pacientes desarrollan rabia paralítica, en la que no tienen muchos síntomas que te conté, pero sí tienen esta parálisis ascendente desde donde fue la mordida y generalmente mueren por parálisis de los músculos respiratorios. Ahora entiendes por qué es una enfermedad tan fea. Lo peor es que casi siempre conduce a la muerte, con solo 30 a 34 sobrevivientes confirmados a nivel mundial, y la mayoría de ellos con un daño neurológico grave. ¿Pero todo es llanto y lágrimas? Bueno, no, porque puedes prevenir la rabia e incluso prevenirla después de que alguien fuera mordido o infectado. Sí, actúas con velocidad. Hay una vacuna contra la rabia, pero no es una vacuna que se dé sistemáticamente en los Estados Unidos. Claro, no en humanos, porque, como dije antes, sí vacunamos a nuestras mascotas y a otros animales. Y esto hizo que tengamos muy pocos casos dentro del país. Generalmente, solo consideramos vacunar a alguien por una de dos razones. Una es que va a viajar a un lugar que tiene un alto riesgo de rabia. De hecho, yo sí hago viajes con algunos de mis pacientes que viajan a diferentes partes del mundo, y si van a visitar una zona donde pueden estar en mayor riesgo de rabia o en contacto con murciélagos o animales posiblemente infectados, podemos considerar la vacuna, y esto pasaría a ser profilaxis pre-exposición. Y la otra razón por la que se la daríamos es por profilaxis post-exposición. O sea, si fueran mordidos por animales infectados o sus membranas mucosas tuvieron contacto con la saliva de uno de esos animales. Pero a veces las personas mordidas no conocen el estado de ese animal. Así que en esos casos la vacuna también podría darse como una profilaxis post-exposición de precaución. Ahora, esto es algo interesante porque no piensas en que puedes recibir una vacuna después de estar expuesto o infectado por un virus. No, intentarías darte una vacuna contra la varicela después de que ya tuviste varicela. Pero aquí el largo periodo de incubación de la rabia te ayuda a tener tiempo para desarrollar anticuerpos antes de que el virus entre al sistema nervioso, aunque el periodo de incubación puede variar y ser más corto en algunos, así que mejor no esperes. Luego de una exposición, recibe esta vacuna lo más rápido que sea posible, porque tomará otros de 7 a 14 días para que el cuerpo cree anticuerpos después de la vacuna. Y por esta demora de 7 a 14 días, a veces las personas también recibirán inmunoglobulina antirrábica con la vacuna. Esta inmunoglobulina es esencialmente anticuerpos derivados de muestras de plasma de donantes humanos hiperinmunizados o de caballos.
Y si recibes esta profilaxis post-exposición antes de que comiencen los síntomas de la rabia clínica, los resultados son casi ideales. Solo hubo un caso en los Estados Unidos donde la profilaxis post-exposición no fue exitosa, pero el paciente tenía 84 años y estaba inmunodeprimido. Así que, si te muerde un animal, te conviene limpiar rápidamente la herida, además de buscar toda la información sobre el animal que haya. Obviamente, si es un animal volador, ciego o Batman, será difícil conseguir todo su historial, por lo que debes ir a la clínica para que allí evalúen si la vacuna o si la profilaxis post-exposición es la mejor opción para ti. Les agradezco por ver nuestro contenido sobre el cuerpo humano y, claro, hasta nuestro próximo video.